Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, sabiduría, guía de tu Espíritu, inspiración, para que tú nos hables al corazón y que tú construyas nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 127:1, lo estamos tomando como nuestra base. Salmo 127:1, y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este mismo verso, en la versión parafraseada, nos dice: si el Señor no construye la casa o la familia, los constructores pierden su tiempo. Los padres somos constructores, ¿verdad? Pero en este verso nos está dando la clave. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Y yo creo que Dios no quiere que perdamos nuestro tiempo. Es una bendición tener una familia, ¿verdad que sí? Edificar viene de construcción. Cuando estamos hablando de construir, nos está dando la idea como de un edificio, pero también la palabra de Dios dice que nosotros somos casa de Dios y edificio de Dios. Y todo edificio tiene un fundamento, y ese fundamento es necesario para que ese edificio se sostenga, y también tiene columnas. Cristo es nuestro fundamento, en el cual nosotros vamos a edificar. Así es que cuando se está refiriendo a casa, se está refiriendo a la familia. Pero la palabra de Dios nos da la clave para que la familia sea construida. Y les van a estar pasando algunas imágenes. Yo creo que lo que nos entra por los ojos construye el principio de la palabra de Dios y se nos queda muy grabado. ¿Cómo será construida esa familia? Es la pregunta. Quizás muchos de nosotros tenemos la respuesta. Pero ¿qué dice el verso? Si Jehová no construye la familia. Esta base que observamos es de suma importancia. Dios debe ser el constructor de esa familia. La pregunta es: ¿le daremos lugar a Dios para que nuestra familia pueda ser construida? ¿Tomamos en cuenta a Dios para formar a nuestros hijos? ¿O vamos al mejor psicólogo, o al mejor consejero, o al mejor psiquiatra? Porque muchas veces nosotros, como familia de Dios, escuchamos el consejo de Dios, y aquí nos dice: si Dios no edifica la familia, en vano se esfuerzan los que la edifican. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nuestra base debe de ser, y nuestro fundamento debe de ser Dios. Dios y sus principios. ¿A quiénes delega Dios como constructores para impartir su vida, para impartir su consejo? En este caso, al esposo y a la esposa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no le encomendó esto a la nana, a la abuela, a la suegra o a la guardería?
No. Esta misión la encomendó al esposo y a la esposa. Otra pregunta. ¿Para qué Dios les dio descendencia? Porque qué hermosa descendencia, ¿verdad? Qué hermosa descendencia cuando observamos a nuestros hijos y vemos los rasgos de papá y de mamá. Es hermoso. ¿Por qué Dios le dijo herencia de Jehová son los hijos? En ese mismo capítulo de Salmo 127. Ellos son nuestra herencia. ¿Verdad? Vemos esa herencia como cuando nos sentamos a la mesa. Y ahí están nuestros hijos como plantas de olivo alrededor. Una gran oportunidad que Dios nos da para estar con ellos. Una gran oportunidad que Dios nos da para convivir, para hablar. Medios que Dios da para impartir el consejo, porque la mesa simboliza comunión. Y hay que tomar esos tiempos con la familia. Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué hacemos con una herencia? Me pregunto. La respuesta sería: ¿tirarla? No, cualquiera que le da esa herencia dice: wow, tengo una herencia. Y esa herencia la tengo que administrar bien, porque muchos reciben una herencia y esa herencia se desaparece, se esfuma por una mala administración. Debemos administrar bien la vida de nuestros hijos. Nada más menciono este versículo como 1 Corintios 4 nos dice que somos administradores de los misterios de Dios. Los padres somos administradores de los misterios de Dios, donde el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras. ¿En qué parte de la Escritura está la solución para impartir ese consejo a mi hijo? ¿Por qué razón tengo que acudir a otros? ¿Por qué razón acudo al psicólogo? ¿Por qué razón acudo a la gente que no conoce a Dios? Porque no estoy administrando bien los misterios de Dios. Porque no estoy buscando el consejo de Dios. No estoy estudiando. ¿Cómo le puedo dar algo que no tengo? El propósito de administrar bien la vida de nuestros hijos es para edificar el reino de Dios. Diga conmigo, edificar el reino de Dios. Porque muchas veces decimos, yo edifico a mis hijos pues para sentirme bien. Que en mi casa haya paz, armonía, que mis hijos se amen y se llevan bien y pensamos muchas cosas. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? De administrar bien los misterios de Dios, para impartir la vida a nuestros hijos, para edificar su reino. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por familias. Si la familia está bien construida, la iglesia está bien construida. ¿Verdad? Si la familia se está quebrando, si la familia no vive conforme a los acuerdos de Dios, a los principios de Dios, y no están formando sus hijos con los principios de Dios, ¿cómo se puede edificar el reino de Dios? ¿Cómo somos fuertes para predicar el evangelio? ¿Cómo tenemos amor y pasión por las almas, por arrancar a las almas, a las personas de las garras del diablo, para liberarlos del infierno? Necesitamos empezar por nuestra casa.
El Señor dice allí en Mateo: ustedes son la luz del mundo, y una luz no se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. La luz pasiva. La luz pasiva es el ejemplo. La luz activa es predicar verbalmente a nuestros hijos, pero la luz pasiva es el ejemplo. Es la manifestación del poder de Dios a través de la vida de ejemplar de los papás. No estoy hablando de los padres que no fallan, estoy hablando de los padres que saben pedir perdón cuando fallan. Y si un padre pide perdón por sus errores, enseñará a perdonar a sus hijos. Es para edificar el reino de Dios. Así es que cuando una pareja contrae matrimonio, se compromete a amar. Primeramente, ¿se acuerda cuando estaba ahí en el altar? Te voy a amar. Se veía la miel escurriéndose. Te voy a amar. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Hoy ya no quieren ni leer la letanía ahí de Melchor Ocampo. Ya no. Así es que la pareja se compromete a amar, servir y sacrificarse. ¿De qué se trata? ¿Casarse para lograr las metas personales? ¿Casarse para estudiar, para realizarme? No importa a qué precio sacrifique mis hijos, no importa si los educan las guarderías, no importa si los educan las instituciones, no importa si la abuela es la que siempre lleva al hijo a la iglesia infantil y la mujer viene y los deja y toma la iglesia como una guardería. ¿Dónde está el amor? No estoy hablando del amor humano, estoy hablando del amor de Dios. Del amor de Dios que recibimos cuando verdaderamente nacemos de Dios. Lo primero que sucede en nosotros es una pasión por Dios. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo amar a mis hijos si no amo a Dios? Necesito amar a Dios. Él es mi todo, Él es mi deseo, Él es mi motivación, Él es mi pasión. Si mis hijos me ven amar a Dios, ellos van a amar a Dios. El padre no puede decir al hijo, ve a la iglesia, cuando él está tibio, cuando él es indiferente, cuando él ama al mundo. La pareja se compromete a amar y servir y sacrificarse por la próxima generación. El cuidar y amar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios. ¿Cuántos queremos honrar a Dios? Y así se comparte la tarea de edificar su reino. ¿Qué voy a hacer con esa herencia? Es la pregunta. ¿Qué voy a hacer con la herencia que Dios me dio? ¿Cuál es la condición de los hijos desde que nacen? Si un padre no está consciente de que por el hecho de que un hijo haya nacido en casa, no es nacido de Dios. Un padre tiene que estar consciente si su hijo no es nacido de Dios. No porque pase en la etapa de la imitación, donde el niño levanta las manos, donde el niño canta, donde la niña toma su panderito y dicen, ay, qué linda, qué ternura, sí.
pero los hijos crecen. Y si no trabajamos con ellos a temprana edad, si ellos no nos ven amar a Dios y nosotros no enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas, tenemos que estar conscientes de la condición de los hijos desde que nacen. Desde que nació Caín y Abel, después del pecado, era una guerra constante de pleito. Entendiendo que los hijos nacen ya con la naturaleza caída y hay que construir su vida, diga conmigo, construir su vida con los principios eternos de la palabra de Dios, no con el mejor consejo del psicólogo o la mejor pastilla del psiquiatra. Ellos recibieron una naturaleza caída y unos genes pecaminosos que vienen desde nuestros primeros padres Adán y Eva. Ellos nacieron sabiendo el mal, pero hay que enseñarles a hacer el bien. Aunque muchos de nosotros pensamos que nuestros hijos son buenos, son lindos, son los mejores del mundo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es necesario que el Padre les explique su condición de pecado, que estén conscientes de la maldad que en ellos hay. Así es que cuando nos manejamos con esa idea equivocada de que nuestros hijos son buenos, cuando vienen los maestros en la escuela, en la iglesia y dan la queja que el hijo reta la autoridad o se hace cómplice para golpear a otros niños o le baja los pantalones a otro niño o participa en un bullying, y el padre dice, no lo puedo creer, ¿ese es mi hijo? Diga conmigo, sí. El padre tiene que estar consciente de que el hijo nace con la naturaleza caída y que necesita a Dios, que nadie le enseñó a hacer el mal, lo trae en los genes, lo trae en los miembros, lo trae en el corazón. Así es que nuestro hijo, ¿qué dice la Biblia? Es malo. Lo dice Romanos, hablando de la condición del ser humano desde que nace, según Romanos 3:23. Y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Y están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. La versión Dios habla hoy, este versículo dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Así es que todos pecaron. Ningún hijo tiene excusa. No hay padres modelos o hijos modelos. Y por su gracia, un hijo puede dejar la maldad. Vamos a ver que un padre se está esforzando por ser modelo. Pero cuando un hijo nace con los genes, con la naturaleza caída, un padre jamás podrá cambiar el corazón de un hijo. Solo Dios. Diga conmigo, solo Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Solo Dios lo puede cambiar. Por eso el padre debe de ir a Dios. Por eso la madre debe de ir a Dios. Por eso tiene que buscar el consejo de Dios. Si Dios no construye, en vano se esfuerzan los que la edifican. Debemos de guiar a nuestros hijos a Dios. Que ellos nos amen, que ellos nos respeten, que ellos nos honren como dice la palabra. Pero sobre todas las cosas, que amen a Dios.
que amen a Dios, que honren a Dios. Más que cualquier cosa, más que cualquier persona, más que cualquier posesión. Que amen a Dios. Los hijos deben entender que son pecadores. ¿Cuántos de nosotros como padres nos hemos sentado para decirle a nuestro hijo de su condición? ¿O será ya que algún hijo nacido de nuevo se sentó para decirle al padre su condición? Así es que el niño tiene que estar consciente que es pecador. Lo vemos expresado desde que está pequeño. Egoísta, egocéntrico. Cuando uno nace de Dios, nos quitamos del centro y Cristo es dueño y Señor de nuestro corazón. Pero para el niño, Él es el amo y Señor. Él quiere la atención, Él patalea, grita, vocifera, jala los cabellos. ¿Para qué? Para controlar. Diciendo, aquí estoy, yo soy el amo y voy a llorar y patalear hasta que me des lo que quiero. Y nace el siguiente hermanito y lo odia a morir. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene los genes de la naturaleza caída. ¿Ahora todavía sigues pensando que tu niño es bueno? El niño es egoísta. El niño quiere ser el centro de atención. Oh, pero mientras un ser humano no nace de Dios, ahora sí que, como dice el canto, sigo siendo el rey. Están sentados el ego en el centro de su corazón y hacen su voluntad. Quieren ser el centro de atención para todo. No están viviendo para Dios. Así es que es importante que los hijos entiendan que son pecadores y que están lejos de Dios. Y que no porque nacieron en un hogar cristiano son salvos. Hay que hablarles del sistema del mundo que Dios aborrece. ¿Enseñamos a nuestros hijos a aborrecer el mundo? ¿O los dejamos crecer ala y se va? ¿Por qué amar a Dios y por qué aborrecer el mundo? Pero vamos a tomar la Biblia para explicarlo. ¿Me acompañan? Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuál es el mandamiento? No améis al mundo. Esto es para los padres y los hijos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miramos a los ojos a nuestros hijos y le decimos, si tú amas el sistema del mundo, las costumbres, lo que hace el mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en ti. Concientizarlos. Voy a hacer como una especie de diálogo. Y el hijo pregunta, ¿cuál es el sistema del mundo? Hijo, te lo voy a explicar con el verso 16 de Primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 3 puntos. Dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 1, 2, los deseos de los ojos y 3, la vanagloria de la vida. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta la mundanalidad? Porque a veces nuestros hijos
no entienden ciertas palabras que nosotros usamos y que es importante explicarles, simplificar las palabras y bajarnos a su nivel para que puedan entender. ¿Cómo se manifiesta la mundanalidad? Porque muchas veces pensamos en cosas externas que sí afectan, como costumbres, amigos malos y viciosos, pero ¿de dónde surge el pecado? Está expresado en rasgos que se manifiestan desde el corazón, en actitudes y conducta. Según Mateo 15:2, vaya anotando si gusta. Mateo está entre Génesis y Apocalipsis. Mateo 15:2. ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? El verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. Así es que hay un corazón limpio y hay un corazón sucio. El corazón limpio solo Dios lo puede limpiar con su palabra. Al niño se le tiene que explicar su condición. Dice la palabra de Dios que todos pecamos. Yo también. Pero ya limpié mi corazón. Y lo sigo limpiando cada día. El Padre explica. Un corazón malo está apegado a los deseos de la carne. Haga así conmigo. Aquí en nuestros miembros está la tendencia a pecar. ¿Y está bien conectada? Con el corazón. Número 1, los deseos de la carne. Hijo, en la carne, en nuestros miembros, están los deseos malos que nos separan de Dios. Y cuando se empiezan a relacionar los hijos con amigos, con amigas, algunos empiezan a sentir deseos desviados de los cuales Dios nunca aprobaría, porque ese diseño Dios no lo creó. Y en su carne un hombre puede sentir el deseo de besar a otro hombre, o una mujer a otra mujer. Pero ¿qué dice Dios? Según las leyes de algunas asociaciones, a este género le llaman. La hija contesta, a una mujer que siente afecto y atracción sexual por otra mujer, se le llama, ¿cómo se le llama, mamá? Se le llama lesbiana. Un hombre que siente afecto y atracción sexual por otro hombre se llama gay. Y ellos dicen que es su preferencia sexual. Diga conmigo, ¿qué está diciendo el mundo? No los oigo. ¿Qué está diciendo el mundo? ¿Qué están escuchando nuestros hijos de lo que el mundo está diciendo? ¿Qué están observando nuestros hijos de lo que están viviendo? Sí, es verdad que la carne puede sentir muchos sentimientos y sentimientos perversos. ¿Están de acuerdo conmigo? En la carne
pueden surgir, donde está la naturaleza caída, muchos sentimientos y pensamientos que no son de Dios. Y ahí es donde puede venir el engaño hacia la vida de un hijo, o de un hombre, o de una mujer. ¿Quién le va a explicar? ¿La nana? ¿La maestra en la escuela que ya aprueba que dos niños se besen? Creo que Dios nos ha convocado para concientizarnos, para hablar al corazón a nosotros como padres, tomar en serio a Dios y no jugar al cristianito, y ver a nuestros hijos crecer y al ahí se va. Cuando de pronto una madre empieza a ver que el niño se pone tacones, ¿quién los va a formar? ¿Quién va a contrarrestar las ideas, los pensamientos del mundo? ¿Qué no y qué sí? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué dice Dios y qué aborrece Dios? Dios dice que es un deseo de la carne, porque el pecado mora en el cuerpo del ser humano que es pecador. Su carne le puede hacer sentir cualquier sentimiento errado, pero el que no conoce a Dios no sabe distinguirlo. ¿Qué le dice San Pablo a los Efesios? Según Efesios 2:3. Y dice así, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Eso era lo que éramos. Hijos de ira. Y vivíamos en nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el pecado nos dominaba. ¿Qué dice Génesis respecto del diseño de Dios? Según Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Diga conmigo, ¿cuál es el diseño? Varón y hembra los creó. Este es el diseño de Dios, hombre y mujer. Pero ¿qué sucede cuando los deseos de la carne se empiezan a manifestar? Ahí vemos el ejemplo de una joven mirando a otra, envidiándola y criticándola. Y esto lo vemos en las iglesias. Cuando pasa alguien y se te quedan mirando de arriba a abajo, celos, envidia, críticas. La carne del hombre se corrompió por el pecado. Mamá, pero Primera de Juan también habla de los deseos de los ojos. Sí, los deseos de los ojos expresan lo que hay en el corazón. Porque, como dice la palabra, los ojos son las ventanas del alma. En nuestros ojos se ve todo, se refleja lo que hay en nuestro corazón.
Y cuando una mujer mira a otra mujer para criticarla, está reflejando los celos y la envidia que tienen por la persona que la supera en cuanto a su belleza personal. Y Gálatas capítulo 5, verso 19 dice: para saber, hijita, de dónde vienen todas estas actitudes. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice San Pablo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice la hijita: ¿qué es practicar, mamá? Es cometer la misma acción o el pecado muchas veces, como un estilo de vida, como los pecados que salen del corazón, cuando nos dejamos llevar por la vista de nuestros ojos. Por ejemplo, los varones son más tendientes a los pecados que son por vista. En relación a mirar a una mujer y desearla en su corazón. ¿Vemos el ejemplo ahí? Mateo 5, 28. Pero déjame decirte, hijita, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio no se efectuó en la cama. No se efectúa en la cama, se efectúa cuando vio. Ahí es donde se concibe el pecado. ¿Qué están viendo los varones? ¿Están guardando sus ojos? ¿Cómo están usando el internet? Los ojos son las ventanas del alma. Los ojos reflejarán y la conducta expresará a lo que estamos expuestos. Dios llama a los padres, a los que se dicen que son hijos de Dios, a la santidad. Es un llamado, según 1 Corintios 2:2. Anótelo nada más. El adulterio es fruto de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. Pero algunos hogares parecen el infierno. Para que haya paz, se manifiesta la guerra. Pero ¿quién va a hacer la paz? ¿Quién tiene la sabiduría de Dios? ¿Quién tiene el consejo de Dios para traer paz? La mujer, que es como un eslabón entre el esposo y los hijos. Cada uno. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es templanza o dominio propio. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la madre pregunta a su hija: hija, ¿eres de Cristo? ¿Eres de Cristo? Pues, ¿podemos tener amor por nuestro prójimo y dominio propio para no mirar lo que no conviene?
Cuando obedecemos a Dios en lo que nos pide, estamos crucificando nuestra carne. Cuando obedecemos a Dios en lo que nos pide, estamos crucificando nuestra carne. Papá, ¿qué otro consejo tienes para mí? Bueno, también déjame hablarte del tercer punto, la vanagloria de la vida. Primera de Juan dice que la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde viene? Del mundo. Así es que si aquí hay pavos reales, mundanos, ¿ha visto los pavos reales? Abren sus alas y expresan sus colores y diciéndome, mírenme, soy lo máximo, jactancioso. Papá, ¿qué quiere decir vanagloria? Bueno, hay una definición que significa jactancioso. Es aquel que tiene confianza propia, mucha confianza propia y mucha soberbia. Es una persona muy orgullosa, es una persona que se jacta de sus logros. Es alguien que quiere ser el centro de atención, como el pavo real. Se jacta de todos los logros. Estas personas jamás podrán reconocer los logros de otros. Mucho menos pondrán a Dios en el centro de su corazón. Y en otras palabras, ellos son el centro de todo. Se hacen dioses. Porque el que no toma en cuenta a Dios es un Dios para sí mismo. Como decía mi esposo, esos que se hacen dioses a sí mismos, grano de pozole, chícharo, diminuto. ¿Cómo viene el engaño a la mente de creer que somos algo cuando no somos nada? ¿Cómo viene el engaño de pensar que tú te crees algo porque tienes, cuando Dios en un segundo te puede dejar como gallo pelón? ¿No es cierto? ¿De qué nos jactamos? Si Dios es el que da la vida, es el que da la fuerza, es el que da el aliento. Dios es el que tiene el poder para echarnos en el infierno o llevarnos con Él. Él es Señor. Señor. Estos, al jactarse, buscan siempre el reconocimiento para sí mismos. Y papá, ¿cómo se crucifica la carne? A lo mejor piensa que poner unos bistec ahí. Hijita, obedeciendo la palabra de Dios. Y dice Carlita, ya salió su nombre, papá, no es fácil. Sí, es verdad, no es fácil. Pero quiero decirte que Dios Padre mandó un ayudador, un Salvador que te ayudara a entender por la obra de su Espíritu Santo cuál es tu condición. Tú dime, Carlita, ¿eres buena o haces cosas malas? Y Carlita contesta, soy mala. Entonces reconócelo y arrepiéntete de tus pecados. Dile que estás arrepentida de verdad, que te perdone y te dé un corazón nuevo. Y el enemigo de tu alma ya no podrá tomar ventaja para engañarte. Si tienes a Dios en tu corazón y obedeces su palabra,
Carlita, gracias papi, mami, por enseñarme, por instruirme. Voy a meditar todo lo que me han enseñado y pedirle a Dios que me ayude. Dejemos que Dios edifique nuestra familia y que también nos use a nosotros para construir la de nuestros hijos. Estando unidos con Dios, dependientes de Él, unidos a Él y obedeciendo su palabra y siendo un ejemplo. Padres, en esta mañana les animo a edificar su familia en Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Y mi Señor, queremos mirar a ti, al edificador y al constructor. Reconocemos nuestra condición y nuestra debilidad humana. Oh mi Señor, si aquí hay padres que no te conocen, que se puedan volver a ti, que fundamenten en ti, que reconozcan su condición de pecado y se arrepientan para poder formar su familia, para edificar su casa, para edificar tu reino. Sí, mi Señor. Oramos también que cada padre y cada madre tome su lugar, conscientes de los tiempos malos y difíciles que estamos viviendo. Oh, mi Señor, danos sabiduría para entender, danos sabiduría para estar en el lugar correcto. Oh, mi Dios, que tomemos una conciencia de que Dios es el constructor, pero que nos quiere usar a nosotros para construir nuestra familia. Oh, sí, Señor, que en esta mañana tengamos conciencia de la herencia que tú nos has dado, de esa herencia hermosa, de esa herencia preciosa. Y que estemos dispuestos, Señor, dispuestos a pagar el precio para la edificación de nuestra familia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y sigue construyéndonos, Señor, a través de cada palabra, de cada participación. Señor, ve añadiendo ladrillo tras ladrillo para construir nuestra vida y nuestra familia. Aquí estamos, Señor, dispuestos, sentados a tus pies para ser enseñados, para aprender. Y, Señor, si algunos padres tienen que acudir a ti en arrepentimiento para santificación, Señor, recibe al corazón arrepentido, al corazón humillado. Oh, mi Dios, tú dices que el corazón contrito y humillado no lo desprecias. Que en este tiempo, Señor, tu palabra nos lave, que tu palabra nos santifique, nos construya, nos forme, nos complete. Y a ti, Señor, en esta mañana te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas, porque sabemos que no hay otro como tú, Señor. De verdad, a ti el honor y a ti el reconocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.